Mire, este es un punto importantísimo. Apnea primaria versus apnea secundaria. No es lo mismo y ocurren los dos tipos en el recién nacido. Apnea primaria es la falta de respiración seguida de un cese de la respiración, pero una respiración entrecortada, una respiración que va a tener un descenso inicial, pero que mejora con estimulación, es decir, al poner al recién nacido en la mesa de calor radiante, secamos y estimulamos y mejorará. Y solo necesitamos el oxígeno y el paso de estimulación, a diferencia de la más severa, que es la apnea secundaria. Esta es una apnea mucho más difícil de trabajar. ¿Por qué? Porque es un boqueo profundo, es un gasping, donde no entra el aire al recién nacido. Y es un cese de la respiración. Además, la frecuencia cardíaca tiene un descenso abrupto y continuo. Y a pesar de estimular, frotar y tocar a bebé, no vamos a obtener una respiración adecuada, es decir, no va a salir de ese proceso de apnea solo con estimulación. Necesita el paso más importante, que es ventilación a presión positiva. Por eso, la apnea secundaria, el resultado de ella es un cerebro deteriorado o en hipoxia si no damos la ventilación de forma adecuada. Ahora bien, aquí les presento el mapa del tesoro. Es lo más importante y de allí nos tenemos que guiar paso a paso. Parece complicado, parecen muchos pasos, pero si lo estudiamos de una forma ordenada, nos vamos a ubicar en cada renglón. Lo primero que debemos hacer es la información, obtener la información previa al embarazo. ¿Cuáles fueron los antecedentes o qué riesgo tenemos para encontrarnos a un recién nacido que obtenemos de ese parto? El segundo es preparar el equipo y preparar al personal. Probablemente necesitemos a 3 personas, 2 reanimadores y una tercera persona que puede ser el personal de enfermería. ¿Ok? El equipo posteriormente les pasaré una lista de cotejo con los materiales que necesitamos para toda reanimación neonatal, como nuestro kit de neonato, donde siempre tenemos que tener los materiales adecuados para hacer una atención inmediata. Posteriormente debemos saber si estamos preparados a un embarazo a término o no. Ocurre el nacimiento. Tenemos al recién nacido. Nos hacemos 3 preguntas básicas y de aquí va a determinar todo el camino del el esquema o el algoritmo neonatal. Y los segundos cuentan para el cerebro del recién nacido. Entonces, seguimos avanzando para ver los segundos y el tiempo en el recién nacido. Vemos que los primeros 30 segundos son de evaluación. En ese momento el recién nacido nace y evaluamos y hacemos una atención inmediata. Si las cosas no van bien, vienen los siguientes 30 segundos, donde aplicamos la ventilación. Aquí ya ha pasado 1 minuto después del nacimiento y en este momento es donde se determina, como les dije, la viabilidad de las neuronas del recién nacido. Si hacemos las cosas bien durante estos primeros 60 segundos, no pasaremos a la tercera fase, que es la fase crítica, la fase de color rojo, donde son intervenciones avanzadas que pueden o no determinar el futuro neuronal de ese neonato. Ok, ahora tenemos el filtro de uno. Cuando inicia el algoritmo, tenemos esas 3 preguntas. Colocan al recién nacido, nace. Nos hacemos 3 preguntas. 1, ¿es a término o no? De una forma, de un examen físico somero, ¿ok? Sin hacerle sin hacerle capurro o algún otro tipo de evaluación de edad gestacional. Solo con ver características macroscópicas. Segundo, ¿respira o llora? Eso es algo determinante en el recién nacido. Y tercero, ¿tiene buen tono o no? ¿Qué significa tener buen tono? Si tiene sus miembros en flexión o en extensión. ¿Ok? Esas son las 3 preguntas que nos van a determinar a dónde va el recién nacido. Si respondemos a las 3 que sí, el recién nacido va piel a piel con la mamá. Lo pueden colocar en el tórax de mamá para su contacto o apego precoz, lo que llamamos minuto de oro. Si hacemos o respondemos alguna de esas preguntas que no, es decir, que no respira o no tiene buen tono o no es a término, el paciente debe ir a ese espacio, la mesa de calor radiante o la cuna radiante de calor. ¿Ok? Y seguimos avanzando en nuestro algoritmo. En este punto hacemos los pasos inmediatos de atención. ¿Cuáles son? Los podemos dividir en 4. Calentar. Eso nos lo determina la mesa de calor radiante. Aquí controlamos la temperatura y generará calor sobre el recién nacido. Recuerden que viene de una temperatura interna dentro de la bolsa amniótica, dentro del útero de la mamá y dentro del cuerpo de mamá. Y sale a un espacio frío y húmedo. ¿Ok? Luego vamos a determinar la posición.
El recién nacido no puede estar ni en hiperextensión ni en flexión, tiene que estar en posición neutra para que de esa manera entre el aire de forma adecuada a la vía aérea. Recordemos que la vía aérea de ellos es muy pequeña y si hacemos ciertos movimientos bruscos puede colapsarse y no pasar el aire. El tercer paso es aspirar. Podemos aspirar con una pera de Lee o aspiramos con un aspirador de pared, ¿ok? Y el cuarto paso es secar y estimular. Podemos secar con compresas tibias y podemos estimular en la región de cabeza mientras secamos, de tórax anterior, de tórax posterior, miembros inferiores y miembros superiores. Ese es el orden para secar al bebé. Ahora bien, a pesar de que hicimos en esos 30 segundos esos pasos iniciales de reanimación y el bebé determinamos con el estetoscopio que tiene una frecuencia cardíaca menos de 100 y vemos las respiraciones. Está en apnea, es decir, no respira. Está en gasping, un boqueo, es decir, hace respiraciones entrecortadas no eficientes y tiene una frecuencia cardíaca menos de 100 latidos por minuto. Es un paciente que va al siguiente paso, que es ventilación a presión positiva. Les voy a enseñar el ritmo básico de ventilación a presión positiva. Son en un ritmo de 40 a 60 respiraciones por minuto y damos 2, 3, ventilo, 2, 3, ventilo, 2, 3, ventilo. Cuando digo la palabra ventilo, debo apretar el ambú o bolsa de reanimación autoinflable. 2, 3, ventilo. Y esta máscara va sobre nariz y mentón de bebé, haciendo un adecuado sello para que el aire a presión positiva entre en la vía aérea. 2, 3, ventilo. 2, 3, ventilo. Lo ideal es que el reanimador esté en la región cefálica del recién nacido y el reanimador 2 esté en esta posición a un lado del recién nacido. Recuerden el ritmo. 2, 3, ventilo. 2, 3, ventilo. De esa manera obtendremos de 40 a 60 respiraciones por minuto. Seguimos avanzando en nuestro algoritmo de reanimación. Ya estamos en el punto crítico. ¿Lo ven? Estamos en ventilación a presión positiva. Si hacemos las cosas bien en este punto, no avanzaremos en el algoritmo, no llegaremos a compresiones ni a aplicación de medicamentos como adrenalina. Pero debemos aprender a dar una adecuada ventilación. En este momento van a pasar 15 segundos dando ese ritmo que les estoy diciendo. 2, 3, ventilo, 2, 3, ventilo. Y ocurre la evaluación. En la siguiente vamos a ver cómo evaluamos al recién nacido. ¿Cómo evaluamos al recién nacido? Con dos pasos importantes. Primero, después de los 15 segundos de ventilación a presión positiva, me pongo el estetoscopio y oculto al recién nacido. La frecuencia mejoró con respecto a la previa o está más baja, quiere decir que no está bien y no estamos haciendo las cosas bien con la ventilación, el recién nacido no va bien. Y el segundo paso es la expansibilidad del tórax. Si cuando entra el aire, el tórax se expanda, debería dar la ventilación y el tórax del neonato expandir. Si no expande y tenemos una frecuencia cardíaca que no mejora, tenemos que entrar después de esos 15 segundos en los pasos correctivos de la ventilación. A ver, ¿cuáles son los pasos correctivos de la ventilación? Tenemos una mnemotecnia, Mr. Sopo. En medicina tenemos muchísimas mnemotecnias para todo, pero la mnemotecnia Mr. Sopa nos ayuda a dar pasos correctivos de lo que estamos haciendo. Algo estamos haciendo mal, porque el recién nacido, si estamos dando ventilación, no mejora. Entonces nos corregimos nuestro trabajo. N, máscara. Algo está pasando con la máscara. Quizás la estamos colocando muy arriba y no estamos cubriendo el mentón, o muy abajo y no estamos cubriendo la pirámide nasal. Entonces corregimos la posición. Segundo, reubicación. La reubicación de la posición del bebé. Puede ser que el bebé esté en hiperextensión y tenga obstruida la vía aérea o esté en flexión y la tenga colapsada. Entonces recuerda la posición del bebé en una posición neutra. Las siguientes letras, S y O, succión. Succión de cualquier secreción que pueda obstruir o hacer un fenómeno de obstrucción en la vía aérea. ¿Por qué? Porque si hay secreción, si hay meconio, puede obstruir la entrada del aire. Open mouth, ventana o boca abierta, ¿ok? Debemos abrir a través del mentón la boca del recién nacido para que entre el aire de esa manera. Últimas dos palabras, PA, presión. ¿La presión de qué? Del ambú. Máximo puedo dar 40 centímetros de agua de presión.
Al principio puede empezar entre 25 y 30 centímetros. Voy subiendo de 5 en 5 centímetros la presión hasta un máximo de 40, porque recuerden que podemos causar traumas en los pulmones de bebé si me excedo de esa presión. Y la última, vía aérea alternativa. Si a pesar de estos pasos correctivos no mejora, tengo que pensar en una vía aérea alternativa. Volvemos a nuestro mapa del tesoro. Ya hicimos los pasos correctivos de la ventilación y ahí determinamos si el bebé mejora o no. Si no mejora, tenemos que seguir en el algoritmo. Tenemos que tomar una vía aérea alternativa, es decir, intubar el bebé con un tubo endotraqueal o una máscara laringe. Y si aún así no mejora, probablemente tengamos que pasar al siguiente paso, que son compresiones cardíacas. Ahora, si pasaron 60 segundos y aún así no mejora, tenemos que pasar al masaje cardíaco. El masaje cardíaco tiene la técnica y la voy a enseñar. Podemos hacerlo abrazando al recién nacido y poniendo los 2 pulgares en un espacio entre las 2 tetillas del bebé con una compresión de 1/3 del diámetro del tórax. De esta forma, ¿ok? Y ya les voy a determinar el ritmo. El ritmo va a ser I1, I2, I3. Y nuestro compañero que se encuentre dando ventilación hace la ventilación con el ambú y nosotros seguimos I1, I2, I3. Y nuestro compañero va a hacer la ventilación. El siguiente paso es dar la ventilación. Podemos hacerlo de otra técnica, con los 2 dedos índice y medio en posición perpendicular al tórax. I1, I2, I3. I1, I2, I3. Entre cada 3 compresiones debe haber una ventilación para determinar un ritmo o una relación de 3 compresiones, una ventilación. Si esto no mejora, vamos al siguiente paso, que es la aplicación de adrenalina. Y tendremos que tomar una vía central umbilical venosa y administrar la adrenalina a través de esta vía. Ahora, mapa de decisión integrado. El resumen de la clase. Primero nos hacemos las preguntas de oro. ¿Recuerdan las 3 preguntas? A ver, ustedes pueden. ¿Es a término? ¿Sí o no? ¿Respira? ¿Sí o no? ¿Tiene buen tono muscular? ¿Sí o no? Si a esas respuestas respondemos de forma afirmativa, va a mamá. Piel con piel, AP. Si responden a una de ellas de forma negativa, va a la mesa de calor radiante. Y hago los pasos iniciales de la reanimación. Estimular, secar, posición, aspiración de secreciones. Luego verifico la frecuencia cardíaca. Si es menor o mayor a 100 latidos por minuto. Y se respira adecuadamente el bebé. Eso va a determinar que dé la ventilación a presión positiva. A pesar de dar la ventilación a presión positiva por 15 segundos y no mejora la frecuencia cardíaca ni hay expansibilidad del tórax, en ese caso hago los pasos correctivos de la ventilación, que es el Mr. Shock, ya repasado. Y si la frecuencia aún así se mantiene por debajo del 100 y el tórax no responde, probablemente pase al paso de dar compresiones, frecuencia cardíaca no mejora, paso a las compresiones cardíacas y a la administración de adrenalina. Ahora, vamos a un caso clínico. Es lo divertido. Cuando ustedes llegan a 5º año de medicina ya no es tanta teoría. Ya vamos a la práctica. Imaginemos ese escenario en el algoritmo donde yo les digo información, que nos tenemos que empapar de los antecedentes maternos. Nos dicen, nos llaman de sala de parto. Doctores, acaba de llegar una mamá de emergencia. Es un embarazo a término, sin embargo, es un desprendimiento prematuro de placenta normoinserta. Esto es catastrófico, dice, es de verdad una emergencia. Y la ventilación es lo que nos va a determinar qué paso vamos a hacer, ¿ok? ¿Qué otros antecedentes debemos preguntar? Primero, vamos a determinar la obtención, que es por cesárea de emergencia. Posteriormente, ¿el neonato es a término o no? Al apenas nacer, ¿respira o no? ¿Tiene buen tono o no? Entonces, determinamos que tiene un buen tono, pero no respira de forma tan estable, puede hacer gasping. En ese momento hago los pasos iniciales. Modifico la posición, dejo la boca abierta, seco y estimulo y aspiro secreciones si hubiera. El bebé no mejora, aplico ventilación a presión positiva.
Evalúa a los 15 segundos, mejora la frecuencia cardíaca y allí termina el algoritmo para este bebé. Ese es el camino ideal al dar la ventilación de forma adecuada. En resumen, la prioridad absoluta en el algoritmo de reanimación es la ventilación. Si aprendemos a dar una adecuada ventilación, no tenemos que llegar a los pasos de compresiones y mucho menos de adrenalina. Ese es mi objetivo en la clase, enseñarles de forma teórica y práctica la importancia de dar una ventilación adecuada en el recién nacido. Debemos hacer la pausa crítica, la evaluación después de los 15 segundos de dar ventilación. Evalúo frecuencia cardíaca y evalúo expansibilidad del tórax. Si mejora la frecuencia cardíaca y el tórax expande, no tengo que aplicar otros pasos del algoritmo. Y ese es el punto crítico de evaluación. Ahora, la progresión lógica. Si hay algún error en la ventilación, aplico los pasos correctivos. Recuerden la mnemotecnia, Mr. Sopa. Cada letra significa un paso correctivo y si lo hacemos de esta forma, mejoraremos la ventilación y la frecuencia cardíaca en el bebé. Ok, muchachos, ahora vamos a la aplicación práctica de lo aprendido hasta ahora. Vamos a poner un caso clínico. Cuando llegamos a quinto año de la carrera, se pone más interesante la cosa, porque empezamos a juntar la teoría que traemos de la facultad con la práctica que vemos en el hospital. Bien, nos llaman en este momento de sala de parto. Hay una cesárea de emergencia. Es un desprendimiento prematuro de placenta normoinserta. ¿Qué quiere decir eso? Que la placenta se desprende y está sangrando la paciente obstétrica. Entonces, eso conlleva a una cesárea de emergencia. Llamen a pediatría. Nace el bebé. Nos entregan al bebé. El bebé no llora, está flácido, está cianótico, pero es atérmico. Y vemos que está completamente lleno de líquido meconial espeso. Entonces, lo colocamos en la mesa de calor radiante y hacemos los pasos inmediatos, que ya lo sabemos. Aseguramos la posición de la cabeza, que esté en una posición neutra. Luego, tenemos que aspirar secreciones, porque el meconio obstruye la vía aérea y es un bebé que está cianótico, que está flácido y que no respira. Aspiramos secreción y auscultamos frecuencia cardíaca. Tiene 70 latidos por minuto. Tenemos que pasar a la fase más importante, que es ventilación a presión positiva. Colocamos el ambú, damos 2-3 ventilos, 2-3 ventilos y reevaluamos a los 15 segundos. Aleluya, tiene una frecuencia de 110 latidos por minuto. ¿Qué quiere decir eso? Que dimos una adecuada ventilación. La ventilación le salvó la vida a ese neonato, que a pesar que fue una cesárea de emergencia, que nació flácido, que no respiraba, en menos de 60 segundos actuamos. Le aspiramos su secreción de meconio, introdujimos aire a su vía aérea y respondió su corazón. La ventilación es la clave en la reanimación neonatal. Ahora, el resumen claro en 3 simples pasos. Primero, la prioridad absoluta es la ventilación. Si ventilamos adecuadamente al recién nacido, no es necesario pasar a las siguientes fases en el algoritmo neonatal. Segundo, la pausa crítica. Al aplicar la ventilación a presión positiva, debemos reevaluar al recién nacido a los 15 segundos. Ahí vemos la expansión torácica y el aumento de la frecuencia cardíaca. Y 3, la progresión lógica. Al no mejorar la frecuencia cardíaca o no haber expansibilidad torácica, aplicamos la mnemotecnia Mr. Sopa. Eso revalorará al recién nacido y aseguraremos el mejoramiento de la ventilación a presión positiva. Ahora, vamos a repasar en el laboratorio la semana que viene, pero les tengo 3 preguntas antes de vernos en el laboratorio. Ok, muchachos, antes de vernos la semana que viene en el laboratorio con la práctica del RCP neonatal, quiero que fijemos conocimientos y quiero continuar el caso clínico que venimos hablando del recién nacido asfixiado con líquido meconial, pero con preguntas específicas para cada uno. A ver, Noris, empiezo contigo. Tenemos el mismo caso del recién nacido, donde lo observamos con líquido meconial fluido. Sin embargo, es un bebé que, a pesar de que está flácido, llora vigorosamente. ¿Cuál es el manejo adecuado según el algoritmo y la actualización del año 2026?
Bueno, doctora, a hacer un caso con antecedentes de asfixia y de líquido meconial, la conducta antes era intubarlo o aspirarlo profundamente para evitar que el líquido meconial llegara al pulmón, incluso antes de que el niño respirara. Excelente que traigas esa duda a colación, Noles. Es un error clásico que el nuevo algoritmo 2026 erradica por completo. Si el bebé, a pesar de tener líquido meconial, respira y llora y se encuentra vigoroso, no se hacen aspiraciones ni intubaciones de forma rutinaria. Se aspiran secreciones de boca y nariz o se limpian suavemente con una gasa y pasan de inmediato a mamá de contacto piel a piel. ¿Por qué? Porque si se hacen este tipo de aspiraciones retrasan el contacto del minuto de oro. Esta es una corrección que se hace en el algoritmo 2026 y es básica. Sin embargo, continuando con el caso anterior, Eberto, ¿por qué si en nuestro caso el paciente estaba flácido y en apnea, si aspiramos las secreciones primero antes de aplicar la ventilación a presión positiva? Explícanos eso. Porque en este caso el recién nacido no está activo, no tiene un llanto vigoroso. Entonces, las secreciones, el meconio va a actuar como un tapón y al aplicar la presión positiva de la ventilación va a empujar ese tapón va a llegar hasta el árbol bronquial y causando un síndrome de aspiración grave. O también puede causar un bloqueo completo de la vía respiratoria causando que se ha fallido la ventilación en lo que es la reanimación. Excelente, Ver. Ese es el análisis de la fisiología aplicada exacto. Primero, liberamos la compresión o la obstrucción mecánica que existe en la vía aérea y posteriormente aplicamos la ventilación a presión positiva. Y ya para cerrar este ciclo clínico de explicación, vamos con Julio. A ver, Julio, siguiendo el mismo caso, donde iniciamos con 70 latidos por minuto la ventilación a presión positiva. Evaluamos a los 15 segundos y el paciente tiene la frecuencia cardíaca en 50 latidos por minuto y el tórax no expande. ¿Cuál es la decisión inmediata que tomas? ¿Vas a aplicar compresiones torácicas ahora? No, doctora. Según los apuntes que tengo acá, el flujograma 2026 es muy estricto en eso. Si la frecuencia cardíaca está por debajo de 60 latidos por minuto, pero el tórax no se ha movido, el problema no es el corazón, sino el oxígeno no está llegando a los alvéolos. Iniciar masaje cardíaco en un pulmón colapsado o mal ventilado no sirve de nada. Mi acción inmediata es detener el tiempo y aplicar los pasos correctivos de Mr. Sopa. Es decir, revisar si la máscara está bien sellada, si el cuello está en posición de olfateo correcto y si con eso sigue sin expandir, paso a succionar de nuevo y abrir la boca. No puedo dar masaje para asegurar que el aire está realmente está entrando al pulmón. Fantástico, Julio. Me llena de orgullo ver cómo han navegado por el mapa de RCP neonatal de una forma óptima. Y ya ven que el algoritmo de reanimación neonatal no es una receta de cocina rígida, requiere el análisis de la fisiología del neonato segundo a segundo. En este caso clínico, el paciente necesitó la liberación de la vía aérea y una adecuada aplicación de ventilación a presión positiva. Obtuvimos una frecuencia cardíaca mayor de 120 latidos por minuto, asegurando una adecuada ventilación en el recién nacido. Y ahora vemos cómo la ventilación es el paso más importante en la reanimación neonatal. ¿Están listos, muchachos? ¿Están listos para la práctica la semana que viene en el laboratorio? Me siento muy orgullosa de ustedes. Nos vemos la semana que viene.